No tenía idea de que era padre, hasta que su ex llamó y vio al bebé con sus propios ojos. La habitación del hospital estaba fría, llena del zumbido tranquilo de las máquinas y el eco ocasional de pasos apresurados en el pasillo. Alexandra Blake yacía inmóvil en la estrecha cama, su cuerpo débil y cocido por el dolor. Había estado allí durante 3 largos meses. 87 días de tubos, transfusiones, medicamentos y amaneceres borrosos. Las complicaciones del parto casi le quitan la vida. El parto había sido repentino y violento, una inundación de dolor y pánico que la dejó inconsciente antes de que pudiera sostener a su hijo. Cuando finalmente despertó, su mundo había cambiado de todas las maneras posibles. Ahora era madre, aunque la primera vez que vio a Logan, su hijo, fue a través de la pared transparente de una incubadora. Afortunadamente, Logan había estado sano desde el principio. Nacido un poco antes, pero fuerte, tenía mechones de cabello oscuro y ojos azul océano que reflejaban a alguien que Alexandra había conocido una vez demasiado bien, Cole Hatcher. Ella no había pronunciado su nombre en voz alta desde el día que lo dejó. Él no sabía sobre el embarazo. Ella había elegido el silencio, convencida de que decírselo solo la llevaría al dolor o al rechazo. Recordaba cada palabra que él había dicho sobre que los niños eran una carga, una distracción de la ambición. Y aunque nunca tuvo la intención de ser cruel, sus palabras se habían quedado con ella como un cristal bajo la piel, así que se fue en silencio, llevando un secreto que se hacía más pesado con cada latido del corazón. Pero nada podría haberla preparado para los meses que siguieron al nacimiento. La hemorragia comenzó a las pocas horas. Cirugía de emergencia. Pérdida de sangre. Largos días entrando y saliendo de la conciencia. Y cuando el dolor físico comenzó a disminuir, el peso emocional tomó su lugar. Alexandra no tenía familia cerca. Sus padres se habían ido. No tenía hermanos. Los amigos la visitaron al principio, pero se distanciaron a medida que pasaban las semanas. Las enfermeras eran amables, pero no eran un hombro para llorar cuando las noches eran más largas. Estaba sola, excepto por Logan. Una enfermera lo traía cada mañana y se lo llevaba por la noche. Alexandra vivía para esas horas intermedias. Intentó no pensar en Cole, pero a veces, cuando Logan abría los ojos y la miraba con ese mismo tono penetrante de azul, no podía evitarlo. Recordaba su risa, su ambición, su incesante ética de trabajo y la forma en que solía abrazarla, como si ella fuera lo único suave en un mundo duro. Recordaba cómo nunca se sintió lo suficientemente buena para la vida que él llevaba, y cómo irse se había sentido como la única manera de proteger a su hijo de convertirse en otra cosa para la que Cole no podía encontrar tiempo. Pero ahora, mientras yacía mirando el techo pálido, débil por meses de estar acostada y demasiados medicamentos, Alexandra buscó el teléfono del hospital. Su mano tembló. No sabía qué estaba esperando. Ayuda, tal vez. Apoyo. No amor. Ya no creía en ese tipo de rescate. Aún así, marcó el número que estaba grabado en su memoria. No lo había llamado ni una vez en todos esos meses, pero había llegado al límite de sí misma. El agotamiento ya no era solo físico. Estaba dentro de ella, vaciándola. El teléfono sonó. Ella esperaba el buzón de voz, pero él contestó. Su voz era justo como la recordaba. Nítida, grave, concentrada. Él dijo su nombre lentamente,
como si no estuviera seguro de haberlo oído bien. Ella no le dio tiempo para hacer preguntas. «Estoy en el hospital», dijo. «Necesitamos hablar». Y luego colgó, cerró los ojos y contuvo la respiración. El sonido de sus pasos resonó por el pasillo del hospital mucho antes de que Alexandra lo viera. Cole Hatcher caminaba con el mismo paso decidido que ella recordaba, vestido con un traje azul marino que parecía como si acabara de salir de una reunión de la junta. Su cabello estaba prolijamente peinado, oscuro y pulido. Su rostro indescifrable, excepto por la forma en que sus ojos escaneaban cada número de habitación hasta que encontraron el de ella. Cuando finalmente se paró en el umbral de su habitación de hospital, dudó por primera vez. No fue porque no estaba seguro de estar en el lugar correcto, fue porque lo que vio dentro le quitó el aire de los pulmones. Alexandra no se parecía en nada a la mujer que recordaba. Se veía mucho más pequeña ahora, su cuerpo frágil debajo de la manta del hospital, su cabello rubio lacio contra la almohada, su rostro pálido y cansado. Su cuerpo claramente había pasado por una guerra, y se notaba. Pero ella sostuvo su mirada con calma, sin miedo ni disculpa, solo con un agotamiento silencioso. Sobre la pequeña mesa a su lado yacía una botella de agua medio vacía, una manta doblada y una foto. Él no vio la imagen claramente al principio, pero atrajo su atención como un imán. Luego, en el silencio, un sonido lo hizo paralizarse. Un suave arrullo. Se giró ligeramente hacia la fuente, y allí, en un Moisés anidado al lado de la cama del hospital, yacía un bebé diminuto, su piel aún sonrosada por la juventud, su cabello oscuro ligeramente rizado en los bordes, sus pequeñas manos moviéndose perezosamente en el aire. El bebé parpadeó hacia el techo, luego bostezó, haciendo un ruido tan pequeño que parecía imposible que llevara tal peso. Cole miró al niño como si nunca antes hubiera visto un bebé. Tal vez, en cierto modo, no lo había hecho. No así. Dio un paso adentro, lentamente, como si temiera despertar de un sueño extraño. Su voz era más baja ahora, más áspera en los bordes. ¿Él es? Alexandra asintió, sin decir nada. No había emoción en su expresión, solo una simple confirmación. Ese simple asentimiento desenredó algo dentro de Cole que no sabía que había estado tan apretado. No se sentó, no habló más por un tiempo. Simplemente se quedó allí, tratando de procesar lo que sus ojos se negaban a negar. El bebé se parecía a él. Tenía su cabello oscuro, sus ojos, el mismo azul penetrante que veía en el espejo todas las mañanas. ¿Qué edad tiene?, preguntó Cole finalmente, su voz apenas un susurro. 3 meses, respondió Alexandra, apoyando la cabeza contra la almohada. Su nombre es Logan. Cole susurró el nombre para sí mismo, como si fuera una palabra extranjera, una que nunca había oído, pero que ya lo significaba todo. Logan. 3 meses. Eso significaba que había nacido poco después de que ella desapareciera. Su mente se aceleró con líneas de tiempo, preguntas, culpa. ¿Cómo no se había dado cuenta de que estaba embarazada? ¿Por qué se había ido sin decir nada? ¿Cómo había pasado por esto? Por todo esto. Sola. La miró de nuevo. ¿Por qué no me lo dijiste? Ella cerró los ojos brevemente. Porque no sabía si te importaría. Fuiste claro acerca de los niños, acerca de no querer una familia. No los quería entonces, dijo con cuidado. Pero eso no significa que no lo habría hecho, que no habría hecho algo si lo hubiera sabido.
Ella levantó una ceja débilmente. ¿Lo habrías hecho? ¿Honestamente? Él no respondió, porque la verdad era que no lo sabía. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, dedicando todo al trabajo, a la ambición, a la idea de que las emociones eran distracciones y la vulnerabilidad era debilidad. Había alejado cualquier cosa que hiciera la vida impredecible. ¿Un niño? Eso lo habría aterrorizado. Y ahora estaba aquí, parado frente a uno. Un niño que compartía su sangre, que no pidió ser escondido o nacer en el silencio. «Casi muero, Cole», dijo Alexandra suavemente, su voz de repente inestable. «Perdí mucha sangre. Tuvieron que operarme 2 veces. No pude caminar durante semanas. No tenía a nadie, ninguna familia, ningún amigo que se quedara. Solo él. Y cada noche yacía aquí preguntándome si tomé la decisión correcta. Eso lo destrozó más que nada. La idea de que ella había pasado por esto sola, sufriendo, dudando de sí misma, mientras él se sentaba cómodamente en su oficina de penthouse, sin saberlo. Se acercó al Moisés, mirando a Logan, que ahora se había quedado dormido, con los labios entreabiertos en un sueño tranquilo. «Tal vez no merecía saberlo», dijo Cole en voz baja. «Pero estoy aquí ahora, y quiero ser parte de su vida. Si me lo permites». Alexandra no respondió de inmediato. Lo miró larga y fijamente, buscando grietas en su expresión, signos de culpa, de ego, de algo falso. Pero todo lo que vio fue la verdad. Estaba aturdido, conmocionado y muy claramente conmovido. «No te llamé porque necesitara ayuda», dijo. «Te llamé porque estoy agotada y necesitaba que alguien supiera que él existe. Alguien aparte de mí. Eso es suficiente», dijo. «No deberías haber tenido que cargar con esto sola». Extendió la mano hacia el bebé lentamente. Luego se echó hacia atrás. «¿Puedo?» «Lávate las manos», dijo ella suavemente. «Luego, puedes sostenerlo». Cole asintió. Caminó hacia el lavabo y se frotó las manos como si estuviera a punto de realizar una cirugía. Se las secó rápidamente y regresó, con las manos torpes pero cuidadosas. Alexandra lo guió mientras tomaba a Logan por primera vez. El bebé se movió. Los ojos se abrieron por un segundo. Luego se acurrucó en el pecho de Cole. Todo se detuvo. Cole había construido compañías, negociado tratos multimillonarios, entrado en salas llenas de poder, pero nada había hecho que sus manos temblaran así. Sostuvo a su hijo, y por primera vez en años, el mundo no sintió que necesitaba ser controlado. Solo necesitaba ser sostenido. Alexandra lo observó. Algo en su pecho se alivió, aunque no se atrevió a admitirlo todavía. Él estaba aquí. Eso no cambiaba el pasado, pero podría cambiar todo lo que vendría después. La mañana siguiente comenzó con un ritmo tranquilo, a diferencia de cualquier día que Cole Hatcher hubiera vivido en años. Llegó al hospital antes de lo esperado, sin flores, sin un asistente merodeando detrás de él, sin un teléfono pegado a su oído. No le dijo a su equipo a dónde iba. Por una vez, el mundo de las salas de juntas y las proyecciones de miles de millones de dólares podía esperar. Algo dentro de él había cambiado en el momento en que Logan se apoyó en su pecho. No había sabido cómo llamarlo en ese momento, pero ahora lo reconoció por lo que era. Una puerta abriéndose en un lugar que había pasado toda su vida manteniendo cerrado. Cuando entró en la habitación del hospital, Alexandra estaba despierta y sentada, su bandeja intacta, sus ojos cansados pero alertas.
Logan estaba en un Moisés al lado de la cama, ligeramente envuelto y retorciéndose. Cole ofreció un pequeño gesto de asentimiento, inseguro de si era bienvenido o simplemente tolerado. No estaba acostumbrado a no saber su lugar en una habitación. En los negocios, todo estaba estructurado, había roles, jerarquía, orden. Pero aquí, en esta pequeña habitación, con un bebé cuya respiración era el único sonido, estaba en territorio extranjero. «Llegaste temprano», dijo Alexandra en voz baja, no con mala intención. «No pude dormir», admitió Cole, dejando un café en la mesita auxiliar y dándole otro a ella. Nunca había sostenido a un bebé antes de ayer. Alexandra aceptó el café, sorprendida. «Parecías tranquilo». Estaba fingiendo. Pensé que podría dejarlo caer, o romperlo. No lo hiciste. Hubo un silencio entre ellos, pero no era hostil. Estaba lleno de preguntas tácitas, paz tentativa y el hilo más débil de comprensión que se extendía entre ellos. Cole se sentó en la silla al lado de la cama, cerca pero sin imponerse. Miró a Logan de nuevo y luego a Alexandra, que lo estudiaba más abiertamente ahora. Vio el estrés en sus ojos, pero también algo que no había esperado: sinceridad. No empatía ensayada o actuación corporativa, sino incertidumbre real. Vulnerabilidad en un hombre que había construido su vida sobre la base de parecer invencible. «Te debo la verdad», dijo ella de repente, su voz firme pero tranquila. «Sobre por qué me fui como lo hice». Cole no la interrumpió. Simplemente esperó, con los ojos completamente enfocados en ella. «Cuando me enteré de que estaba embarazada, estaba aterrorizada. No de ser madre, sino de serlo en tu mundo. Me dijiste una vez que los niños se interponen en el camino del propósito, que nunca quisiste convertirte en tu padre, frío, distante, siempre ausente. Y te creí. Creí que si te lo decía, me alejarías antes de que pudiera siquiera explicar. Así que me fui primero». Él no intentó negarlo. Es justo. Dije esas cosas. Las dije en serio en ese momento. Pero escucharte decirlas ahora duele, porque no me di cuenta de lo que estaba alejando hasta que se fue. No quería criar a Logan con resentimiento, cerniéndose sobre él. No quería verte aparecer por culpa u obligación. Necesitaba creer que podía hacerlo sin ti. «Y lo has hecho», dijo él honestamente. «Sobreviviste a algo que debería haberte destruido. Lo has criado solo con fuerza». «No quería hacerlo sola», confesó ella. «Pero tuve que hacerlo». Cole tragó con dificultad. «No puedo deshacer lo que pasó, pero quiero intentarlo, no por redención, no porque me lo merezca, solo porque quiero ser su padre, de la manera que me permitas». Ella miró la taza en sus manos, sus dedos apretándose ligeramente alrededor del calor. «No sé cómo se ve eso todavía. Yo tampoco», dijo. «Pero estoy aquí, y seguiré apareciendo hasta que lo resolvamos». Se quedaron así por un tiempo, solo ellos dos, y la suave respiración del bebé cerca. No fue una reconciliación, ni un comienzo, ni una conclusión. Fue otra cosa, una apertura. Más tarde ese día, una enfermera entró para revisar los signos vitales de Alexandra y el registro de alimentación de Logan. Cole se levantó, dándoles espacio, pero antes de salir, Alexandra lo sorprendió. Se giró hacia él, con los ojos claros. «¿Quieres ayudar con su biberón?». Pareció aturdido por un momento, luego asintió. «Sí, quiero». Ella le entregó la fórmula, luego lo guió a través de cada paso, midiendo,
mezclando, probando la temperatura. Ella lo vio torcerse, sus manos confiadas torpes con algo tan simple. Pero él escuchó. Hizo preguntas. No se apresuró. Cuando Logan bebió tranquilamente en sus brazos, pequeños dedos agarrando la tela de la camisa de Cole, algo dentro de Alexandra cambió. Este no era el hombre que una vez había descartado por completo la idea de los niños. Este era otra persona, alguien que lo intentaba, alguien presente. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Los días siguientes se desarrollaron con una especie de tensión tranquila, como estar parado al borde de un acantilado, inseguro de si el viento te empujaría hacia adelante o te jalaría hacia atrás. Cole siguió viniendo al hospital, todos los días, no por obligación o disculpa dramática, sino con el tipo de constancia de la que Alexandra no sabía que él era capaz. Llegaba temprano, le traía café sin preguntar cómo le gustaba. Aún recordaba, y sostenía a Logan como si el niño fuera algo frágil y sagrado. Era extraño presenciar esta nueva versión de un hombre al que una vez había amado, y luego se había enseñado a vivir sin él. Más extraño aún era la parte de ella que no sabía muy bien qué hacer con su presencia. Cole no pidió quedarse a pasar la noche. No se extralimitó. Ofreció ayuda cuando ella la necesitaba y silencio cuando no. Pero Alexandra podía sentir las preguntas acumulándose bajo la superficie, en ambos lados. Ella evitó la mayoría de ellas, sin estar lista para revisar todo lo que había enterrado. Su cuerpo aún se estaba recuperando. Estaba cansada, profundamente, constantemente, tanto por el costo físico como por el peso emocional de tratar de estar bien. En la cuarta mañana de sus visitas, Cole llegó y la encontró sentada en una silla de ruedas cerca de la ventana, la luz del sol derramándose sobre su piel pálida. Logan estaba dormido en sus brazos, su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo del de ella. La habitación se sentía más cálida de lo habitual, el aire primaveral colándose por la ventana entreabierta. Ella miró a Cole cuando él entró y no dijo nada, pero asintió hacia la silla vacía a su lado. Él se sentó y los observó por un momento. «Te ves más fuerte hoy. Me siento más fuerte», dijo, aunque su voz todavía tenía ese tono áspero del agotamiento. Él se inclinó ligeramente, apoyando los antebrazos en las rodillas. «Los médicos han dicho cuándo te darán el alta. Tal vez en una semana. Quieren estar seguros de que no hay hemorragia interna ni infección. Las cirugías me quitaron más de lo que esperaban». Él asintió lentamente. «¿A dónde irás?». Esa era la pregunta, la que ella no se había permitido pensar demasiado. Su apartamento era pequeño, apenas suficiente espacio para una cuna y suministros. Y ciertamente no estaba listo para ella en el estado frágil en el que todavía se encontraba. No tenía familia a la que llamar, nadie esperando con los brazos abiertos. Su único plan había sido la supervivencia, un día a la vez. «Todavía no he resuelto esa parte», admitió. «Me las arreglaré». «No tienes que arreglártelas sola», dijo él en voz baja. «Lo dije en serio. Puedes volver a casa conmigo». Ella se giró para mirarlo, con el ceño fruncido, a la defensiva. «Tu penthouse no está exactamente diseñado para un recién nacido». «Ya empecé a convertir la habitación de invitados», respondió él, sorprendiéndola. «Cunas ensambladas, estaciones de pañales en camino. He leído más sobre el cuidado del bebé en los últimos 3 días de lo que jamás hice sobre fusiones. ¿Crees que eso te hace estar listo?»
No, dijo sin dudar, pero quiero estarlo. No estoy tratando de recuperarte, Alexandra. Solo quiero darle lo que yo nunca tuve, un padre que esté realmente presente. Eso aterrizó en algún lugar profundo de su pecho. Ella siempre había sabido sobre la complicada relación de Cole con su padre. Frío, distante. Un hombre que había construido un imperio, pero que nunca había dicho, «Estoy orgulloso de ti». Tal vez por eso Cole había pasado tanto tiempo convenciéndose de que las familias eran cargas. Tal vez había construido su armadura emocional tan gruesa que le había costado perderlo todo para darse cuenta de que lo había atrapado más de lo que lo había protegido. Alexandra ajustó a Logan en sus brazos. «¿Y qué hay de mí? ¿Qué soy yo en ese plan?» Él sostuvo su mirada sin pestañear. «Eres su madre, y eres alguien a quien lastimé. Si quedarte cerca de mí te duele más, daré un paso atrás. Pero si hay una manera de hacer tu vida más fácil mientras te recuperas, lo haré. Sin condiciones. Sin presión». Por un largo momento, ella no respondió. Pensó en las noches en que había llorado en voz baja para que las enfermeras no la escucharan. Los momentos en que pensó que podría romperse por el peso de hacer esto sola. El miedo de que Logan creciera sin un padre y que, de alguna manera, eso se convertiría en una herida que llevaría para siempre. «No quiero vivir en tu mundo», dijo ella suavemente. «No quiero sentirme como una invitada en tu vida». «No lo serías», dijo él. «No quiero ser un visitante a tiempo parcial en la vida de mi propio hijo. Quiero construir algo que funcione para los tres». Ella miró a Logan. Su diminuto rostro estaba relajado en el sueño, inconsciente de las decisiones que darían forma a los primeros años de su vida. «Iré», dijo ella, sorprendiéndose incluso a sí misma. «Solo hasta que esté lo suficientemente fuerte. Después de eso, lo resolveremos». Cole no sonrió. No aplaudió. Simplemente asintió, como un hombre que entendía el peso de que se le permitiera volver a un espacio que una vez abandonó. Había algo profundamente respetuoso en la forma en que aceptó sus términos sin cuestionar. Al día siguiente, trajo un asiento de coche. El día después de ese, ropa de bebé y suministros posparto. Cada vez que aparecía con algo nuevo, no pedía nada a cambio. Alexandra todavía dudaba de partes de él, pero no podía negar lo que estaba viendo. Esfuerzo. Esfuerzo silencioso. Constante. Decidido. No era amor renacido. No era una reconciliación de cuento de hadas perfecto. Era el comienzo de la reconstrucción de algo real a partir de las ruinas. Y a veces, eso era más poderoso que empezar de nuevo. Mudarse con Cole no se parecía en nada a lo que Alexandra había imaginado. Cuando lo había aceptado en el hospital, se había imaginado fríos suelos de mármol, paredes blancas estériles y un silencio lo suficientemente espeso como para ahogarse. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al penthouse y ella entró sosteniendo a Logan en sus brazos, se quedó atónita por lo que vio. El espacio seguía siendo tan lujoso como lo recordaba, pero había cambiado. El apartamento que alguna vez fue minimalista ahora mostraba signos de preparación. Alfombras suaves tendidas en la sala de estar. Espuma a prueba de bebés en las esquinas afiladas. Un móvil girando suavemente sobre una cuna colocada cerca de una ventana del suelo al techo. Y pilas de pañales, biberones y ropa de bebé organizada en filas ordenadas a lo largo de una pared. La luz que se filtraba por las enormes ventanas era cálida, incluso dorada. Ella había esperado que se sintiera ajeno, pero se sintió, extrañamente,
como si alguien hubiera estado tratando de construir un hogar. Cole entró detrás de ella con una bolsa sobre su hombro y no habló al principio. Dejó que ella lo asimilara a su manera, observándola con una expresión cuidadosa e indescifrable. Logan se movió en sus brazos, pero no se despertó. Alexandra caminó lentamente por el espacio principal, deteniéndose cerca de la cuna. Extendió la mano y tocó uno de los pequeños mamelucos doblados en el cambiador. Eran del tamaño exacto. Todo lo era. ¿Hiciste todo esto?, preguntó ella finalmente, sin girarse para mirarlo. Tuve ayuda de una consultora, admitió. No sabía por dónde empezar, pero quería que ambos se sintieran seguros aquí. La idea de Cole consultando a un experto en bebés casi la hizo sonreír, pero no lo mostró. El gesto no fue pequeño, fue masivo, y la asustó un poco. Cuánto quería creer que era genuino. Él le mostró la suite de invitados, renovada, ampliada y completamente suya. Una guardería separada para Logan, conectada a su habitación por una puerta corrediza. Estaba claro que había planeado algo más que una estadía temporal, pero no lo dijo en voz alta. No la presionó para que reconociera las implicaciones. Cuando ella preguntó por su dormitorio, él solo dijo, por el pasillo, y lo dejó así. Le dio espacio, no solo físicamente, sino emocionalmente, lo cual fue más difícil. No la presionó para que hablara. No actuó como si fueran una familia. No fingió que el pasado había sido borrado. Y esa moderación marcó toda la diferencia. La primera noche fue incómoda. Logan lloró a las 12 a.m. y Alexandra se despertó al instante, su cuerpo aún débil, pero moviéndose por instinto. Mientras ella torpemente preparaba la fórmula en la tenue luz de la guardería, Cole apareció en el umbral, descalzo en pantalones de chándal y una camiseta negra lisa. Ella esperaba que él mirara, tal vez preguntara si necesitaba ayuda. En cambio, se acercó sin decir una palabra y recogió las partes del biberón que se le habían caído, ensamblándolas en silencio. Le pasó el biberón terminado, luego se echó hacia atrás. «Gracias», dijo ella, sosteniendo a Logan contra su pecho mientras lo alimentaba. Cole le asintió. Configuré una máquina de ruido blanco. Leí que eso le ayuda a dormir más tiempo. Ella miró hacia la esquina donde la máquina zumbaba suavemente. «¿Has estado leyendo mucho?» «He estado tratando de entender», dijo. «A él. A ti. Todo esto». Fue lo más cerca que estuvo de decir que se arrepentía de todo. Ella no lo presionó para que dijera más. Durante los días siguientes, sus ritmos lentamente comenzaron a alinearse. La mañana comenzaba con café y toallitas húmedas. Las tardes se difuminaban en tomas y siestas, y las noches se convertían en tramos tranquilos de presencia compartida. A veces se sentaban en extremos opuestos del sofá, mientras Logan dormía en una manta de juegos entre ellos. Alexandra leía. Cole respondía a algunos correos electrónicos en su portátil, siempre con cuidado de no traer el ruido del trabajo a la habitación. Hubo momentos de calidez, pequeños destellos, una risa compartida cuando Logan estornudó 5 veces seguidas, una mirada de comprensión cuando uno de ellos logró calmarlo más rápido de lo esperado. Pero no fue perfecto. También hubo momentos difíciles, momentos en que Alexandra se rompía por el agotamiento y Cole no sabía cómo responder, momentos en que él instintivamente buscaba el control de una situación, un horario, una decisión, y ella se erizaba, recordándole que esto no era una compañía, era una vida. Pero él se ajustó. Lentamente,
y ella se dio cuenta. Una noche, después de un día particularmente largo en el que Logan se negó a dormir la siesta y Alexandra casi llora de pura frustración, ella encontró a Cole en la cocina cocinando. No recalentando, cocinando. Algo con verduras y especias de verdad. Ella se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados. ¿Ahora cocinas?, preguntó ella, una mezcla de sarcasmo e incredulidad en su voz. Aprendí, dijo él, sin darse la vuelta. No has estado comiendo mucho. Pensé que intentaría algo mejor que la comida a domicilio. Ella no respondió, pero se quedó. Se sentó en la isla mientras él terminaba de saltear verduras y emplatar el pollo. Cuando finalmente le puso un plato delante, ella lo miró como si fuera una ofrenda de paz. Y tal vez lo era. Después de unos cuantos bocados, ella levantó la mirada hacia él. «Eres diferente». Él no pareció sorprendido. «Tú también, no solo porque tuve un bebé». «No», dijo él, «porque lo hiciste todo sola, y sobreviviste». Ella no estaba segura de si agradecerle o llorar. En cambio, siguió comiendo. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración uniforme de Logan desde el Moisés de al lado, pensó en lo extraña que era la vida. Cómo el hombre que una vez pareció un extraño incluso en su relación, ahora se estaba convirtiendo lentamente en alguien con quien no odiaba estar. Todavía no confiaba en ello, pero vio los bordes de algo honesto formándose entre ellos. Tal vez, solo tal vez, ambos se estaban convirtiendo en personas que nunca imaginaron que podrían ser. Y tal vez ese fue el primer paso hacia algo que no solo se parecía a una familia desde fuera, sino que se sentía como una desde dentro. Cole no estaba acostumbrado a ir despacio. Su vida siempre se había movido en minutos cuidadosamente medidos. Cada segundo contabilizado por reuniones, contratos, plazos y control. Pero la vida con un recién nacido destrozó todo sentido de estructura que jamás había conocido. No era solo la falta de sueño o la imprevisibilidad, era la vulnerabilidad, la pura intensidad emocional de cada momento. Por primera vez en su vida adulta, no podía arreglar algo con una llamada telefónica o una decisión estratégica. Si Logan lloraba, tenía que averiguar qué significaba el llanto. Si Alexandra estaba callada, tenía que resistir la necesidad de resolver su silencio. Tenía que aprender a estar presente. Y eso, más que nada, comenzó a cambiarlo. Habían pasado casi 2 semanas desde que Alexandra y Logan se mudaron. Las noches todavía estaban interrumpidas, pero Cole había comenzado a adaptarse. Empezó a anticipar las señales de Logan, la forma en que apretaba sus pequeños puños justo antes de tener hambre. El suave gemido que significaba que quería que lo abrazaran. Los suspiros que hacía al quedarse dormido en el hueco del brazo de alguien. Cole incluso descargó una aplicación para rastrear los horarios de alimentación y sueño, aunque la mitad de las veces Alexandra se burlaba de él por depender de los datos como si Logan fuera un pronóstico de negocios. Aún así, ella no lo detuvo. Le dejó ayudar. Le dejó aprender. Su dinámica siguió siendo complicada. Alexandra no hablaba mucho sobre el pasado. Rara vez mencionaba el embarazo o las primeras semanas aterradoras en el hospital, y nunca le preguntó a Cole dónde había estado su mente durante esos meses. Una parte de ella no quería saberlo. Una parte de ella temía que ya lo sabía. Pero cuanto más vivían bajo el mismo techo, más veía en él que no coincidía con el hombre del que se había alejado.
Había una suavidad en la forma en que ahora tocaba la cabeza de Logan, una paciencia en cómo escuchaba sus instrucciones, sin corregirla ni controlarla. Ella había esperado que se distanciara una vez que la novedad desapareciera, pero no lo hizo. Se quedó, en silencio. Constantemente, una tarde, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas y Logan dormía la siesta en su Moisés, Alexandra estaba acurrucada en el sofá, con un bloc de dibujo en su regazo. No había dibujado en meses. Sus manos se sentían rígidas al principio, sus líneas inciertas. Pero a medida que comenzó a dar forma al contorno del rostro de Logan, su respiración se ralentizó y el mundo exterior se desvaneció. Al otro lado de la habitación, Cole la observaba desde la cocina, sin querer interrumpir. Se veía diferente cuando dibujaba, todavía cansada, todavía frágil, pero en paz. Por primera vez desde que la conocía, ella no intentaba ser fuerte. Simplemente lo era. Después de un rato, se acercó y se sentó a su lado, con cuidado de no mover el bloc de dibujo. «Eres realmente buena. Solías hacer esto todo el tiempo», respondió ella sin levantar la vista. «Dejé de hacerlo cuando estaba demasiado agotada para sostener un lápiz». «¿Por qué no sabía eso de ti?», preguntó él, genuinamente curioso. «Porque nunca hablamos de nada real», dijo ella, y aunque su voz era tranquila, las palabras golpearon con fuerza. «Hablamos de trabajo, horarios, plazos. No hablamos de sueños». Cole no se defendió. No intentó replantear el pasado. Él asintió porque era verdad. Nunca había preguntado. Nunca había creado espacio para que ella le mostrara quién era realmente fuera de sus vidas cuidadosamente cronometradas. Más tarde esa noche, Logan se negó a dormir. Lloró durante más de 1 hora, a pesar de haber sido alimentado, cambiado y mecido. Alexandra, agotada y al borde de las lágrimas, finalmente se lo entregó a Cole. «Inténtalo tú. Él no me quiere ahora mismo». Cole tomó a Logan suavemente y caminó con él por el apartamento, tarareando en voz baja, luego hablándole como lo haría con un amigo. Le habló sobre el horizonte de la ciudad y el color del cielo cuando llovía. Le habló sobre la primera vez que conoció a su madre y lo aterrorizado que había estado de que alguien como ella pudiera amar a alguien como él. Después de 20 minutos, Logan comenzó a calmarse, sus pequeños párpados revoloteando. Cole no dejó de hablar. Le contó historias de la infancia, en su mayoría tristes, algunas divertidas, historias que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Alexandra. Cuando el bebé finalmente se durmió, Cole se quedó parado en medio del pasillo, mirándolo. No se dio cuenta de que Alexandra había estado escuchando hasta que ella apareció detrás de él. Ella no había dicho nada al principio, dejando que el silencio se instalara. Luego susurró: «Ahora conoce tu voz». Cole la miró, su expresión indescifrable. «No pensé que sería bueno en esto». «No eres perfecto», dijo ella suavemente. «Pero yo tampoco». Esa noche, ella lo invitó a quedarse en la guardería con ella. No en la misma cama, no como pareja, sino como 2 padres cuidando a su hijo. Se acostaron en sofás separados con Logan entre ellos, respirando al mismo ritmo, envueltos en un silencio que ya no se sentía tenso. La distancia entre ellos todavía estaba allí, construida a partir de la historia, las heridas y las decisiones. Pero ahora, algo más también existía: respeto, presencia
y el lento y cuidadoso comienzo de algo nuevo. No, perdón. Todavía no, pero el primer y tranquilo destello de ello, elevándose como luz a través de la oscuridad. Los días comenzaron a pasar no en piezas afiladas y desarticuladas, sino en un ritmo que comenzó a parecerse a la vida, ordinaria, defectuosa, impredecible, pero real. Alexandra se despertaba antes que Logan la mayoría de las mañanas ahora. Su fuerza estaba regresando. Su cuerpo, aunque todavía sensible y sanando, se movía con más certeza. Ya no se quejaba cada vez que se ponía de pie, y había comenzado a dar paseos cortos en la terraza, a veces sola, a veces con Cole a su lado. Ninguno de los dos decía mucho, pero ambos eran conscientes de que el silencio se había convertido en su propia forma de conversación. Cole había comenzado a trabajar desde casa más a menudo. Montó un pequeño espacio de trabajo en la esquina de la sala de estar, lo suficientemente cerca para escuchar a Logan si lloraba, pero lo suficientemente lejos para mantenerse fuera del camino de Alexandra. Era extraño verlo tan alejado del imperio que solía controlar como una máquina. Todavía atendía llamadas, todavía revisaba su bandeja de entrada obsesivamente, pero había una diferencia. Ya no desaparecía en su trabajo. Hacía una pausa. Escuchaba. Se presentaba. Una mañana, mientras Alexandra estaba alimentando a Logan, Cole entró en la habitación sosteniendo 2 tazas de té. Le ofreció una a ella sin decir una palabra. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los de él brevemente. No fue nada. Lo fue todo. Se sentaron juntos, Logan acunado contra su pecho, mientras la ciudad zumbaba tranquilamente más allá de las ventanas. Después de unos sorbos, Cole habló, su voz baja. ¿Recuerdas la noche que te fuiste? Ella asintió, insegura de a dónde iba. Llegué tarde a casa. Ya estabas dormida. Al menos, pensé que lo estabas. Había una nota en la encimera de la cocina. Ni siquiera la firmaste. No sabía qué decir, respondió ella, su voz apenas un susurro. No merecía una carta, admitió. Pero me quedé despierto toda la noche mirándola, tratando de averiguar qué había hecho mal. Y no fue solo una cosa. Fue todo lo que no vi, todo lo que no pregunté. No quería ser una cosa más que manejaste, dijo ella. Tenías esta vida que parecía tan perfecta desde fuera. No quería arruinarla. Nunca arruinaste nada, dijo. Simplemente nunca hice espacio para que estuvieras en ella. Las palabras no borraron lo que había pasado, pero importaron. Se quedaron en el aire entre ellos, como una verdad finalmente dicha. Esa tarde, sacaron a Logan al exterior por primera vez. Solo un paseo corto por el jardín privado en la cima del edificio de Cole, pero se sintió monumental. Logan parpadeó hacia el cielo, sus ojos muy abiertos por la maravilla, sus pequeñas manos extendiéndose hacia la luz del sol, como si pudiera agarrarla. Alexandra lo observó con asombro. Cole los observó a ambos. Me he perdido tanto, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Estás aquí ahora, dijo ella. Él no sabe lo que te perdiste. Solo sabe quién lo está abrazando ahora. Esa noche, después de que Logan se durmiera temprano, se sentaron en el sofá y vieron una vieja película a bajo volumen. Alexandra apoyó la cabeza contra el reposabrazos, con las piernas acurrucadas debajo de ella, una manta sobre su regazo. Cole se sentó en el otro extremo, tratando de no mirar, pero fallando. En un momento, ella miró y lo encontró mirándola. Él no apartó la mirada.
¿Qué pasa?, preguntó ella. Sigo preguntándome qué habría pasado si hubiera dicho algo diferente esa noche. Si te hubiera dicho que tenía miedo, que te amaba. No lo sabías, dijo ella. Y tal vez yo tampoco. Lo sé ahora, dijo. El silencio entre ellos estaba cargado, pero no era peligroso. Estaba lleno de posibilidades. Alexandra miró hacia abajo, sus dedos jugando con el borde de la manta. No sé qué es esto, admitió. ¿O qué debería ser? No tiene que ser nada todavía, respondió él. No te estoy pidiendo nada que no puedas dar. Solo quiero quedarme cerca. De los dos. Y tal vez, si un día eso se convierte en más, bien. Pero si no, seguiré aquí. Ella exhaló lentamente, dejando que la honestidad se asimilara. En medio de la noche, Logan lloró suavemente. Alexandra tardó en levantarse. Su cuerpo le dolía por el largo día. Antes de que ella pudiera moverse, Cole ya estaba levantado, ya en la guardería. Ella observó desde el umbral cómo él tomaba a su hijo, susurrando algo que ella no podía oír del todo. Logan se calmó casi de inmediato, su pequeño cuerpo instalándose en la curva del hombro de Cole. Ella se apoyó contra el marco, con los brazos cruzados, el corazón lleno de algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Seguridad. No solo para ella, sino para su hijo. Por todo el dolor y el desorden que había costado llegar hasta aquí, había algo sagrado en el momento que se desarrollaba frente a ella. El hombre que una vez había temido que nunca entendería lo que realmente significaba el amor, ahora estaba meciendo a su hijo para que se durmiera en el suave resplandor de una guardería que había construido con sus propias manos. Tal vez el amor no era ruidoso. Tal vez no venía con declaraciones y fuegos artificiales. Tal vez se veía así. Tranquilo, constante, ganado. Las semanas se convirtieron en meses, y lo que había comenzado como un arreglo nacido de la necesidad se convirtió en algo más complejo y difícil de definir. Logan tenía ahora casi 6 meses, un niño gordito y de ojos brillantes, que se reía a menudo y lloraba rara vez. Su lugar favorito seguía siendo en los brazos de alguien, y la mayoría de las veces, esos brazos pertenecían a Cole. Alexandra observó cómo su hijo se acercaba a él con una especie de facilidad que le dolía el corazón. Logan no solo conocía a Cole, confiaba en él. Y lentamente, ella también. La vida se instaló en algo parecido a lo normal. No era el tipo de normal perfecto sobre el que la gente publica o planea. Era real. Algunas mañanas eran apresuradas y caóticas, llenas de fórmula derramada y correos electrónicos perdidos. Otros días eran lentos y tranquilos, llenos de miradas compartidas y el tipo de paz que solo llega cuando no es necesario decir nada dramático. Alexandra se encontró dejando entrar a Cole, pieza por pieza. Comenzó a hablarle de cosas que no tenían nada que ver con Logan, sus dibujos, sus recuerdos, sus miedos. Y Cole, a cambio, ofreció partes de sí mismo que nadie más había visto. Le habló de su madre, que se fue cuando él tenía 7 años. Habló sobre la presión bajo la que había vivido, la interminable necesidad de probarse a sí mismo, y cómo en algún momento había decidido que la vulnerabilidad era debilidad. Pero sostener a su hijo había desmantelado esa creencia más rápida y completamente que cualquier otra cosa. Una tarde tranquila, los 3 estaban en la sala de estar. Logan estaba dormido en su cuna por el pasillo, y el apartamento estaba cubierto por una especie de silencio que se sentía más pesado de lo habitual,
como si algo importante estuviera a punto de decirse. Alexandra estaba sentada en el sofá con leggings y un suéter, su cabello recogido en un moño suelto, sin maquillaje, el agotamiento suavizando su expresión. Cole estaba frente a ella, descalzo, con las mangas remangadas, el botón superior de su camisa desabrochado. Parecía más un hombre en casa que un CEO, y tal vez por primera vez en su vida, realmente lo estaba. Ella fue quien rompió el silencio. «Has cambiado». Él la miró, una ceja levantada. «¿Para bien?» «Para lo real», respondió ella. Él sonrió, apenas. No sabía lo que me estaba perdiendo. Pensé que lo tenía todo, y no me di cuenta de que todo era ruido. Tú y Logan, esto es tranquilo, y es lo único que realmente se siente como paz. Ella tragó con dificultad, no porque tuviera miedo, sino porque su cuerpo todavía estaba tratando de alcanzar a su corazón. Nunca pensó que volvería a sentir algo así. Ciertamente no con él. «No sé qué vendrá después», dijo. «Todavía estoy descubriendo quién soy ahora». «Yo también», dijo él. «Pero sé lo que quiero». Se levantó y caminó hacia el gabinete cerca de la ventana. De un cajón sacó una pequeña caja, no de terciopelo, no tradicional. Simplemente simple, gris y limpia. Regresó y se sentó frente a ella, colocando la caja en su mano. Ella contuvo la respiración, pero no la abrió de inmediato. «Esto no es una propuesta», dijo. «Es una promesa, de que no me iré a ninguna parte, de que apareceré todos los días, de que nunca tendrás que preguntarte si estoy totalmente involucrado». Ella abrió la caja lentamente. Dentro había una delicada cadena de oro con un pequeño, dije, la piedra de nacimiento de Logan en un lado, y en el otro, un pequeño grabado, el día en que nos convertimos en 3. Las lágrimas se acumularon en sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Ella ya no era alguien que lloraba fácilmente, pero algo en la simplicidad del gesto rompió todas las defensas que había construido. «No necesito un cuento de hadas», susurró. «No te estoy ofreciendo uno», respondió él. «Solo a nosotros, tal como somos, sin actuaciones, sin promesas que no pueda cumplir». Ella se inclinó hacia adelante y apoyó la frente contra la suya. Entonces sí, se quedaron así por un tiempo, en el silencio, dejando que el momento respirara. Nadie necesitaba definirlo más. Más tarde esa noche, ella colocó el collar en su cómoda y revisó a Logan, quien se movió brevemente en su cuna y luego volvió a dormirse. Ella lo observó por un rato, luego apagó la luz y regresó a la sala de estar. Cole todavía estaba allí, esperando, sin pedirle nada más de lo que ella estaba lista para dar. Y en esa simple quietud, rodeada de una vida que nunca habían planeado, pero que lentamente aprendieron a elegir, se dio cuenta de que no solo estaban reconstruyendo algo roto, estaban construyendo algo nuevo, algo nacido del dolor, moldeado por el crecimiento y anclado en lo único que una vez les pareció imposible a ambos: hogar. La belleza de esta historia reside en su honestidad emocional y la fuerza tranquila de su redención. No se trata de gestos grandiosos o perdón instantáneo, sino del proceso lento, a menudo doloroso, de recuperar la confianza, no con palabras, sino con presencia, paciencia y constancia. La transformación de Cole no es repentina ni perfecta, es compleja, cruda y profundamente humana.
no regresa para arreglar las cosas. Regresa para convertirse en el hombre que debió haber sido desde el principio. Y eso, más que nada, hace que su cambio sea creíble. El viaje de Alexandra es igualmente poderoso. No se doblega bajo el peso del amor renacido, se mantiene firme en sus límites, su dolor y su progreso. Ella lo deja entrar no porque necesite ser salvada, sino porque ve que él ha cambiado y porque ella misma está lista para reabrir la puerta. Esa distinción es importante. Su fuerza no está solo en el perdón, sino en elegir el amor sin olvidar lo que le costó. El final funciona porque honra el desorden que vino antes. No finge que el pasado no sucedió. Muestra que a veces sanar no significa volver a lo que fue. Significa crear algo nuevo a partir de las piezas que quedaron. La historia no promete perfección. Ofrece algo mejor. Dos personas dispuestas a luchar por la paz, la familia y el amor que una vez casi perdieron. Y eso hace que el final no solo sea satisfactorio, sino ganado.